Como siempre, ¿verdad? Luego luego preguntan que por qué las mujeres vivimos más. ¿Sí sabían eso? Que las mujeres vivimos más. Somos las que nos atendemos regularmente, ¿saben? O sea, somos las que andamos ahí buscando darle una explicación. Bueno, veo a Cristina, está Ceci y está Ana María, ¿va? Y Merlina, por supuesto, perdóname, Merlina. Ya te hago como parte de, entonces ya, natural, normal, ¿verdad? Ay, venga, espérenme, ya casi. Es que no sé cómo se come. Se mueve esto, más de acá. Hacia acá. Y bueno, ¿qué creen? Que la ansiedad y el estrés forman parte de las consultas que regularmente se hacen justamente en consulta, ¿verdad? O las preguntas que se hacen o los motivos de consulta que llevan a muchas personas a pedir consulta. Y efectivamente están en lo correcto. No hay otro modo cuando la mente ya está pidiendo ayuda, cuando ya pide atención, ya no hay de otra, ¿no? Obligatoriamente nos pide poner atención porque ya son una mezcla de síntomas que pueden llegar a ser bastante molestos e incapacitantes. Por lo que en el caso de no ponerse la atención, lo que vamos a tener es una mezcla de síntomas que pueden incapacitar a las personas o limitarles, vaya, en su calidad de vida. El ritmo de vida que llevamos en la actualidad, que la mayoría tenemos por lo menos un trabajo y de ahí para arriba, ¿no? O sea, luego les digo yo, entre más estudiamos, más cosas y más trabajo tenemos que hacer. Está bien, es una decisión que se toma. Afortunadamente vivimos en un país libre, por lo tanto, tener la posibilidad de decidir si queremos o no queremos, pues me parece que es un derecho que podemos ejercer, ¿verdad? Bueno, creo que ha llamado un poco la atención, pero como siempre, las personas que pueden llegar a necesitar de este tipo de atención, o más bien, sí, atención profesional especializada, regularmente no acuden. Y ustedes dirán, es un poco contradictorio, ¿no? Porque si son personas que requieren ayuda, ¿por qué no acuden a ella? ¿Por qué no la solicitan? Bueno, recuerden que lo que se daña es o se altera o se afecta. Término correcto, creo yo. Lo que se altera es la mente. No es lo mismo que el cerebro. El cerebro es parte del organismo físico y la mente, bueno, tiene que ver con todo aquello que aprendemos, sentimos, todos los procesos mentales, lo que pensamos, percibimos a través de los sentidos. Entonces, es lo que se altera. Por lo tanto, tenemos el programador, tenemos la computadora que es el cerebro y tenemos el cuerpo que traslada la mente. Entonces, pues es como cuando una persona se topa con adicciones o con otro tipo de padecer, se dan cuenta que se daña su sentido común, su congruencia, ¿no? Porque lo que se altera es la mente, entonces difícilmente va a acudir. Aquí en terapia sí se requiere cierto nivel de conciencia. Conciencia quiere decir conocimiento para poder ir a pedir ayuda, porque hacen todo los pacientes antes de acudir a terapia. Todo, ¿no? O sea, ya fueron con lo que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? A todo, no quisiera como decir exactamente algo. Hacer ejercicio, empecemos como por lo más leve, ¿no? Hacer ejercicio, hablar con los amigos, las amigas, incluso con las familias, y se dan cuenta, pues que las amigas, los familiares, tienen toda la intención, pero definitivamente no son psicólogos especializados y aunque lo fueran, no pueden atender a la familia. Esa es parte de la ética que nos rige a los psicólogos clínicos, que somos los que atendemos pacientes. Entonces, no todos los psicólogos atienden o deberían de atender pacientes, sino que son los psicólogos clínicos, tal cual. Pero, pues entre falta de conocimiento y lo que ustedes quieran, la angustia que nos mueve, nos lleva a buscar otras cosas, aparte de la época, ¿no? La inmediatez, queremos todo rapidito. Pero resulta que esto se fue gestando muchas veces no desde la época en la que ustedes viven, ¿no? Sino que a veces es algo que se viene arrastrando de muchas otras generaciones. Entonces, ¿cómo ustedes se van a quitar algo de encima que ni siquiera saben
cuándo llegó, en qué momento llegó, sí saben cómo se sienten o creen saber cómo se sienten, aunque en realidad, pues ese es el problema, que no se le puede poner palabras, es un síntoma, vaya, ¿va? Porque ya fue rebasado. Entonces, el síntoma surge porque ya no es posible ponerle palabras. Es como si hubiera una barrera y en otros casos los pacientes todavía conservan cierto nivel de conciencia. Recuerden que conciencia es conocimiento. Entonces pueden elaborar su sentir, su cuadro sintomático, pero no logran describirlo, o muchas veces lo que sucede es que se siente como una especie de cuello de botella, ¿no? Parece que se viene mucho y no se alcanza a poder explicar para ustedes adecuadamente, digamos, o lo más cercano a ello, ¿va? Para ustedes, porque no es para el terapeuta, el terapeuta tiene su propio proceso de vida y para ustedes, ven, ya los vi como pacientes, futuros pacientes, ¿no? Para el paciente, vaya, a veces no es posible ponerle esa palabra, entonces necesita de la guía de un profesionista que llevó y lleva una preparación muy rigurosa para poder ofrecer este tipo de acompañamiento. Primero empezamos con el terapeuta y luego seguimos. Primero el terapeuta se tiene que someter a un trabajo muy, muy, muy minucioso y posterior a esto, pues ya nos dicen cuándo estamos listos para empezar a atender pacientes, ¿va? Y bueno, no sé si ustedes en algún momento pasaron por una situación similar, ¿no? Donde su inquietud o malestar no tenía palabras y seguramente anduvieron buscando qué era lo que sucedía. Lo pasamos todos, les digo, en esta época. Aparte que también estamos muy acostumbrados a la inmediatez. Todo queremos a través de una pastillita, pero la pastillita lo que hace es básicamente bloquear, taponear el síntoma. No está resolviendo nada de fondo. Entonces, para mí como psicoanalista lleva un proceso diferente. Primero se crea, se busca la posibilidad de ponerle palabra. Después de esto nos escuchamos. Y muchas veces cuando el paciente está hablando sobre su sentir, él mismo se cuestiona, se juzga, se critica, ¿no? Pero porque me siento así, si tengo esto, tengo lo otro. Y eso es justamente lo que le ayuda a ir elaborando o ver las otras posibilidades que tiene para ir elaborando y entendiendo lo que le sucede. Luego ya con el tiempo se mueren de la risa y dice, yo ahogándome en un vaso de agua, ¿no? Pues sí, ¿no? En su momento puede llegar a sentirse como que la vida se pone en riesgo, literal, ¿no? O muchas veces los pacientes ya dicen, ya, por favor, ¿no? Ya no aguanto más, ¿no? O sea, ya lo que quiero es quitarme todo este dolor y sufrimiento de encima, completamente real, ¿saben? O sea, el cerebro, una de sus funciones es protegernos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que agarra, digamos, esas escenas catastróficas, terroríficas, y lo que busca es guardarlas para que la próxima vez que nos veamos en un riesgo similar, nos pueda mandar esa alerta de aguas, ¿no? Se prende la alarma y dice, aguas. Como cuando se queman en una estufa, ¿no? La siguiente vez lo van a hacer con cuidadito, ¿no? ¿Por qué? Pues ya tienen la experiencia previa que ya está almacenada y lo que va a hacer es que busca protegernos. Pero esto llévenlo hacia el plano mental, ¿va? No es lo mismo el cerebro que la mente. La mente no tiene forma, tamaño, textura o color. Y nos peleamos mucho con eso porque queremos tener regularmente el control de absolutamente todo. ¿Y qué pasa? Pues que nos damos cuenta que no, ¿verdad? No hay modo de que tengamos el control absolutamente de todo. Nadie, creo yo, ¿verdad? Bueno, no me quiero meter con Cristo y Buda, pero digamos que son los que a lo mejor más cercanamente, seres míticos para algunos, podríamos atribuirles todos estos habilidades o privilegios, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes quieran compartir algo, alguien que se haya sentido en una situación de estrés o ansiedad como una crisis y que nos pueda ayudar a conocerlo un poco más cercano, que la mayoría lo conocemos, ¿no? Porque todas somos seres vivos y nos hemos topado a lo mejor con algo similar. ¿Qué opinan? ¿Se animan? Acuérdense, por algo se llaman charlas, se llama
platiquemos. Ceci. Ceci dice que sí. Bueno, Adelante. buenos días a todas. Yo creo que la ansiedad, los ataques de ansiedad, yo les digo que vives el infierno y el cielo en 30 segundos, ¿no? Tienes razón. Es esos picos de que no sabes cómo reaccionar o qué hacer, Claro. porque vives, yo les digo el cielo y el infierno, ¿no? No sabes si correr, si llorar, si reír, si, caminar, si, quedarte sentado fijo, que nadie te toque, quieres un abrazo, o sea, es como esos contrastes de polo a polo, yo pudiera decirlo, ¿no? Sí, sí. De que tu mente no, pues no reacciona a una realidad, vamos llamándolo así, Ujú. porque son tantas emociones y sentimientos encontrados, y de polo a polo tan opuestos y tan diversos, que no, yo digo como que está buscando dónde encajar, ¿no? La mente está buscando, con quién me quedo, ¿no? Ujú. Es eh, yo creo que porque no puedes controlar la situación, entonces te lleva a ese extremo tan incierto y tan doloroso, vamos llamándolo Sí, así, claro. porque no puedes controlar ni tu propia mente, vamos llamándolo así. Ujú. Y es después de que se da este efecto, te quedas cansada, bueno, en mi caso, hablo Ujú. por mí, me quedaba cansada, exhausta, se pudiera decir, Sí, un sí, cansancio extremo, porque vives tantos electroshocks al mismo tiempo que te claro. desgastan. Y dices, pues ahora por dónde, ¿no? Sí, sí, Ya cuando empieza a entregar la tranquilidad y la calma, pues dices, me siento muy, muy cansada, ¿no? Ese desgaste de volver a la realidad, pero pues te das cuenta que tienes la misma realidad, ¿no? O peor aún, porque ya ves un poco más fuerte o ujú. más consciente o más sensible este remolino, ¿no? Al salir del remolino yo llamaría así. Sí, Y sí, eso claro. es lo complicado, porque no sabes qué atender o qué emoción atender al momento. Ceci, yo creo que ni siquiera se tiene como la capacidad de pensar, ¿no? Se pierde la capacidad de pensar Así porque es. lo que se altera es la mente. Entonces, no estás pensando, básicamente estás sintiendo. Te ha invadido totalmente el sentir que ya no estás, ya no se piensa, solamente se siente tanto dolor y tanto sufrimiento porque hay una mezcla de emociones que se han confundido. La intención es ayudarte, pero pareciera que pasa lo contrario, ¿no? O sea, están Sí, tratando, estas emociones están tratando de salvaguardarte, pero ya no hay un razonamiento, ya solamente hay un sentir, ¿no? Que son dos cosas diferentes. En el ámbito laboral yo siempre digo, nos toca pensar y en lo familiar nos toca sentir, pero se dice fácil. La cosa es que hay un hábito, un muy mal hábito, que lo que hacemos es mezclarlo sin darnos cuenta, ¿no? Porque perdemos la capacidad, o sea, estamos tan invadidos por el dolor y se trata o se busca de encontrar un motivo, una razón, y resulta que el propio sujeto lo devalúa, ¿no? O sea, lo minimiza y es, ¿cómo es posible que me sienta mal por esto, por esto? No, no se está sintiendo mal por eso, se está sintiendo mal por un cúmulo de cosas que a el veces es conjunto, consciente y ¿no? a veces no. ¿Cómo? Como el conjunto de todo, llega un momento en que te sobrepasa Ujú. todo lo que traías. Yo Claro, digo, se une, es como cuando explota la caja de Pandora, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, una explosión tal cual. Pero es porque esa caja pues ha ido almacenando cosas a lo largo de la vida, ¿verdad? Lo penoso, lo triste es que nuestros niños
pasen por esto, ¿no? Desde niños muy pequeños, adolescentes. En la adolescencia se entiende porque ellos tienen una lucha, ¿no? Con la vida, o sea, ya no son niños, son adolescentes y tampoco son adultos, no encajan ni en la niñez ni en la adultez. Se sienten solos, aplastados, ¿no? Por los dos grandes grupos, de los niños y de los adultos. Pero, bueno, esa es la guía de los padres, ese es el acompañamiento, esa es la función, justamente, ¿no? La cosa es que ahí se vuelve a desdoblar un montón de temas, porque los papás viven sus propios procesos, ellos tuvieron su propia experiencia también, ¿no? Entonces, es una y otra y otra y otra que se viene acumulando, hasta que la mente ya no le queda otro recurso más que protegerse. Pensémoslo como un mecanismo de defensa, ¿no? Como un escudo protector para, pues, continuar con la vida, que la vida es muy bonita, pero a veces pareciera que no logramos entenderla, ¿no? O ella, nosotros, según sea el caso, ¿verdad? Ok, vamos a entrarle de lleno un poco más. Bueno, vamos a entender un poco lo que es el estrés y la ansiedad. Si llegan a tener una duda, al final vamos a tener media hora para platicarlo más a detalle. Ustedes pueden ir juntando la información, recabándola, y tipo 9:30 nos enfocamos en responder a detalle las preguntas. Por eso les digo que la intención de este grupo es hacer charlas, ¿va? Con cierta temática que pueda ayudarnos a comprender mejor. En psicología le llamamos psicoeducativo a este tipo de material. Y que créanme, es muy valioso porque muchas veces intentamos arrancar la respuesta de lo que sentimos de donde sea, pero resulta que malamente nos falta la orientación de a dónde acudir para encontrar un poco de paz, que esa es la felicidad, la paz. La paz mental es la felicidad, como decía Ceci. Imagínense las personas que por experiencia propia podríamos pensar que se pueden llegar a acercar, ¿no? A lo que siente regularmente cuando se activa esa alarma, como el estrés, la ansiedad, ¿no? Cuando llega esa crisis. Vivir en ese estado de incertidumbre, de inquietud, pues es desgastante porque, como decía Ceci, también tenemos efectos físicos, como si hubieran corrido un maratón. Entonces se vuelve una complicación la convivencia en el trabajo. Empezamos de casa para afuera, ¿no? Con la familia, con el esposo con la esposa. O sea, no, no estamos demeritando ni estamos echando culpas, porque ya no se trata de eso. En el punto en el que yo les estoy hablando, se trata de encontrar una puerta de alivio, porque aquí es donde tenemos el cielo y el infierno, ¿no? Pero depende mucho de cómo hemos construido el proceso de vida. Entonces, es por eso que regularmente yo hago una recomendación indirecta. Saben que los psicólogos clínicos no podemos, bueno, no todos, ¿verdad? En mi formación como psicoanalista, no podemos, no debemos, sí podemos, no debemos dar consejos, ¿no? Luego les decimos, los consejos son gratis, pero un proceso terapéutico, pues podríamos considerarla una inversión, sin embargo, tiene un costo, es costoso, ¿no? Porque es diferente. Y bueno, quien ha tomado terapia, pues sabe a qué me refiero, ¿no? Es un lenguaje que podríamos entender las dos partes, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, quedamos entonces que otra cosa que Ceci mencionó cuando compartía ella su, como digamos, experiencia, no quisiera personalizarlo, ¿no? Sino lo que ella ha construido desde su conocimiento particular. Ella habla de no se tiene el control, y creo que ese es uno de los granitos, digamos, un poco contaminados, ¿no? O infectados, justamente que queremos tener el control, ¿saben? Y la mente busca darnos lo que queremos. La mente es un universo. Entonces, es por eso que no se puede resolver el asunto en una sola sesión, ¿saben? Porque hay que encontrarle para que no haga metástasis, ¿no? O sea, la mente, el cuerpo se enferma, la mente también se enferma. Y hay que encontrar la razón de ser para que no siga brotando en otras áreas de la vida. Una vez que encuentran
el beneficio de lo que la terapia puede aportar, los pacientes llegan a durar muchísimo tiempo acudiendo semana a semana. No porque haya manera de que el terapeuta los pueda obligar, sino porque encuentran ese beneficio, eh, esa paz que en ningún otro lado se encuentra, ¿no? A veces yo hago un ejercicio con mis pacientes y le digo, escucha, ¿qué escuchas? Y luego me responden, nada, ¿no? Se oye muy en paz. Sí, claro, el consultorio, esa es una de las cualidades que tiene que cumplir, ¿no? Que sea un lugar aislado, seguro, tranquilo, en silencio, ¿no? Nos gusta trabajar en silencio y aislados, porque de verdad creo yo que es una pasión quien se dedica a la consulta. No es que seamos raros, simplemente decidimos a qué dedicarnos y es algo que creo yo que comparto con mis colegas, que es de verdad mucha pasión por el trabajo analítico y sobre todo personal, ¿no? Individual, porque pues en grupo se mueven otras cosas, pero ese será otro tema. Poco a poco, si tienen dudas, les digo, con gusto puedo ir ayudándoles a construir a lo mejor entre las dos, ¿no? Entre el grupo, entre las dos partes, ¿no? El conocimiento y el saber de por qué es que se mueve de tal o cual modo. A mí me parece muy importante compartir lo que vamos acumulando, a lo mejor desde la experiencia o otras veces desde lo que vamos estudiando, ¿no? Pero bueno, quedamos entonces que uno de los conflictos fuertes que tenemos es que nos han enseñado a controlar o a querer controlar todo. Y eso no va a pasar, ¿no? A veces yo le digo, solo fluye, ponle atención a tus pensamientos, ¿qué te quieren decir? Son un mensaje. En lugar de luchar contra ellos, hazte los amigos y empieza a escucharlos, escribe. Si ya de plano estás en una situación bien complicada por el estrés o la ansiedad, empieza a escribir, escribir, escribir. Terapia de descarga le llamamos, ¿no? Sin embargo, sí necesitamos la presencia del otro, de ese otro profesionista que nos pueda ir guiando en cómo es que eh, podemos encontrar un poco de paz, ¿no? Cuando lo compartimos pesa menos. ¿Han escuchado eso de que las penas compartidas pesan menos? Yo luego les digo, 5 sesiones, y en la quinta sesión tú no te sientes mejor. Estoy de acuerdo contigo, evidentemente es una especie de ganchito, digamos, ¿no? Porque obviamente a la quinta sesión, la quinta sesión ya se siente mejor y obviamente no va a querer dejar el proceso, pero eso no es que a mí me convenga también, pero bueno, no lo vemos de ese modo porque el principal objetivo de un terapeuta clínico pues es ayudar al paciente a que, o guiarlo, como ustedes le quieran decir, pero finalmente es una ayuda que prestamos o que intercambiamos, si lo quieren ver de ese modo, para que encuentre esa paz o esa poca paz que poco a poco puede ir obteniendo y apropiándose, vaya, ¿va? Y decía Ceci también otra cosa, después de la crisis se siente cansancio, claro, es como si hubiera corrido el maratón, ¿no? Imagínense toda la descarga de adrenalina para tratar de protegerse el organismo, el cuerpo. Entonces, imagínense quien vive en este estado de manera permanente en una alteración en el apetito porque nos modifica la vida. O sea, ya no se, no digo no se obtiene, más bien no se tienen los recursos para poder trabajar, convivir con los otros. Y les digo los otros empezando de la familia. Es a quien peor le va, pero no son las víctimas en esta situación, ¿no? Hablamos de que somos parte de un sistema. Algo pasa y siempre empezamos a limpiar de casa para afuera. Algo pasa. Algo está alterando a la mente que está diciendo riesgo, 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 riesgo. Este es un mecanismo de defensa que se activó desde hace muchos, muchos, muchos siglos, ¿no? Yo hablo desde mi conocimiento, no tengo la verdad absoluta, siempre lo digo y lo sostengo, ¿no? Vamos construyéndolo poco a poco. Si tienen una idea diferente, por eso es un diálogo, ¿va? Para que podamos compartir. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en su momento era necesario el estrés para correr, ¿no? Y ponernos a salvo. Cuando no se tenía la seguridad de protección que tenemos ahora, o sea, hace muchos siglos, en los principios de lo que fue la presencia de la especie y a lo mejor un poquito medianamente avanzada, ¿no? Sin embargo, pues se quedó justo por el tipo de vida que creo, ¿verdad? Que vamos
tomando, ¿no? Ahora tenemos 1000 actividades con esto del trabajo en línea, pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que la mente tiene que adaptarse en tan poco tiempo, ¿sí? El cerebro, el cuerpo. Entonces, de repente, tal vez podamos rebasar esos límites y entonces tenemos esta múltiple mezcla de síntomas que buscan protegernos, que nos está diciendo, llegaste a tu límite, de ahí para atrás, llegaste a tu límite, de ahí para atrás, pero a veces ni queremos ni podemos ponerle atención, no nos conviene, entonces decimos, hay que adaptarnos un poco más, claro que podemos. Entonces, número uno, ¿podemos controlar la situación? Sí, pero perder para ganar, tenemos que renunciar a unas cosas para lograr otras. ¿Cierto? Entonces, un diálogo con nosotras mismas, somos puras mujeres, un diálogo con nosotros sería como lo primero, vaya, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando? ¿No? Vamos a un poco como meditación, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está alterando? ¿No? Si me siento muy cansada, agotada, pues ya tenemos síntomas físicos. Y entonces es cuando creo que hay que empezar a ponerle cada vez más atención. Pero bueno, habla de que necesitamos comprender el estrés y la ansiedad. Ajá. Primero tenemos que saber con quién nos estamos peleando, ¿no? No podemos estar dando golpes al aire porque pues no vamos a lograr nada, ¿no? Primero habría que definir qué es estrés o ansiedad o los dos. Digo, de paso, a ver si no está presente también la depresión, ¿no? Porque en una de esas si tenemos un combo de 3. Habría que identificarlo. Regularmente no viene solo uno, a veces son 2 o los 3 o más. Entonces habría que definirlo. ¿Quién lo define? Terapeuta especializado, ¿va? Si queremos pan, pues vamos a la panadería, ¿no? Si queremos agua, pues vamos donde venden agua. Entonces, sí, así es, ¿no? Y la mente es la que nos gobierna, entonces, sí o sí, creo que es algo importante que tenemos que considerar primero, ¿no? También tenemos el derecho de decir, no quiero, ok, ¿no? Obviamente, diría un filósofo muy famoso, ¿no? Podemos hacer lo que queremos, tenemos el derecho de hacer lo que queremos, pero también la obligación de asumir las responsabilidades. Así que, pues sí, lamentablemente y efectivamente así es, ¿vale? Entonces, primero tenemos que entender qué es el estrés y qué es la ansiedad, ¿vale? Diferenciar cuándo son normales y cuándo comienzan a afectar la vida. ¿Por qué? Pues si tengo que llegar, digamos, a mi trabajo a las 8 de la mañana y me voy sabiendo que hago una hora de camino y me voy 15 minutos antes, voy toda estresada, pues entonces me parece que no estoy teniendo una buena organización con mis tiempos, ¿verdad? Entonces, primero habría que identificar, si no es normal, es anormal, básico y sencillito. Si no es normal, es anormal, vaya, ¿va? ¿Cuándo nos empieza a afectar en la vida? Como esto que decía Ceci, cuando ya tenemos crisis, sabemos diferenciar cuándo ya es una crisis, ¿no? Y si no, entonces estamos peor de lo que pensamos, ¿saben? Porque no podemos diferenciar una crisis. Claro que lo sabemos hacer. Eso es conciencia. Conciencia es con conocimiento, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos que tener conocimiento forzosamente, empezar a dialogar con nosotros. Bueno, creo yo, ¿verdad? Nada es todo o nada. ¿Cómo vamos? Es tanta la información que como siempre a mí me gustaría compartirles todo, pero necesito acotar, acotar, acotar. Si me pierdo, ustedes me dicen, ¿va? ¿Confío en ustedes? Sí, maestra. Va, sí. Ok, reconocer sus manifestaciones, ¿no? Bueno, tenemos muchas alteraciones. ¿Ustedes recuerdan alguna? Falta de apetito, mucho apetito, ¿no? Luego me dicen, es que creo que estoy comiendo por ansiedad, ¿no? Eso es conocimiento, ¿no? O sea, tienen que tener una buena relación con uno mismo mínimo, sabemos lo que sentimos. Sí sabemos, ¿saben? Pero, pues, ¿qué les digo? Las afectaciones psicológicas o mentales regularmente no se notan cuando no son crónicas o graves o crónico degenerativo, ¿verdad? Cuando no es en ese nivel no se nota, pero recuerden algo importante, los ojos son la ventana del alma. Y bueno, con la familia yo creo que sí, luego podemos decir fulanito se siente así, fulanito, seguro fulanito se siente así, ¿no? Pues eso lo tenemos que hacer con nosotros, a ver cómo me siento hoy, ¿verdad? Sí, tener una buena relación con nosotros, cómo me siento hoy.
¿va? Entonces, hay que reconocer las manifestaciones: taquicardia, sudoración. ¿Qué otro se les ocurre ahorita? Ahorita los medio revisamos, porque les digo, es tanta la información que en una charla sería imposible, ¿no? Pero bueno, falta de reacción, ¿saben? O sea, pensamiento eh, perdido un poco, ¿no? Atención, cero atención. Inquietud de manera general, falta de sueño, exceso de sueño. Ujú. Entonces, imagínense lo que llega a afectar en la vida. Y ahorita es algo que tenemos muy, muy presente. Hay personas que vienen a consulta y no saben que lo que los ha traído es ansiedad y o depresión, ¿no? Entonces, obviamente cuando trabajamos con Tante, después de, obviamente también, ¿no? Obviamente, me refiero o me quiero referir a la depresión. Después de vivir constantemente con los síntomas, pues ya la mente lo normaliza, nos adaptamos a todo, pero no se va a detener. El problema es que no se va a detener, que va a llegar el punto en donde el grito es tan fuerte que nos ensordece y nos lleva a buscar un poco de paz y un poco de tranquilidad. Bueno, también hablamos de que iniciaron un proceso de mayor conciencia emocional, que era lo que yo les quería decir un poco con esto de hablen con ustedes, empiecen a escribir, ¿no? Hablemos con nosotros, empezamos a escribir. Antes se usaba lo del diario, después ya no, pero casi no, ¿no? Me topo con con pocas personas que hablan de que llevan un registro, que escriben, ¿no? Cómo fue su día. Pues cada quien tiene un modo tal vez funcional y diferente para llevar su día a día. Ok, ¿vamos bien? ¿Les parece que vamos bien? Hoy tienen dudillas, ¿no? Todo bien de mi parte. Bien, ok. Vamos avanzando, ¿va? Trato de acomodar esta computadora, pero creo que no quiere, para poder leer el material. Espérenme, ¿no? No es mi computadora, se nota, ¿no? Ahí estoy. Bien, entonces quedamos que como definición muy, muy generalizada y fácil de asimilar y entender. El estrés dice que es una respuesta natural al organismo, ¿verdad? Sobre todo cuando siente que estamos en riesgo y que no estamos teniendo la atención para poder escucharnos, vaya, ¿va? Respuesta natural del organismo surge ante demandas o cambios que sean demasiado fuertes e intolerables para la propia persona. No todos vamos a reaccionar del mismo modo, ¿va? Ahí, para mí como psicóloga psicoanalista, vamos a hablar de la subjetividad, pero bueno, en términos generales esto es como cada quien tiene su propia capacidad, ni más ni menos, simplemente la capacidad que cada uno tiene para, con el contexto de donde nacimos, cómo nos educaron y todo aquello, ¿va? Para poderlo entender. Entonces quedamos que el estrés es una respuesta natural. Dejemos de pelear y dejemos de tratar de controlarlo, sino más bien de escucharlo, ¿va? Para que no se salga de control. Si alguien lo puede controlar, ¿no? Usando la palabra control, no control. Si alguien lo puede sostener más que controlar, es el propio paciente. Pero, pues a veces en lugar de tratar de contenerlo, lo que hacemos es echarle más fuego. Y si esto, y si lo otro, y si aquello, y empieza el pensamiento catastrófico a todo lo que da. ¿Qué pasa? Pues que entonces ahora estamos más asustados por lo que podría pasar que por lo que realmente está pasando. A veces ni siquiera es lo que podría pasar, sino lo que está pasando, sino lo que podría pasar, ¿va? Y no está. Entonces no tenemos por qué preocuparnos por algo que todavía no pasa. En su momento llegará y en su momento tendremos que atenderlo, ¿no? Obligatoriamente. Bueno, dice que surge ante demandas o cambios que son, digamos, mayor a nuestras capacidades de resolver,
Bueno, puede ser útil cuando es temporal, ¿va? Cuando es temporal puede ser útil. ¿Por qué? Pues obviamente es como una especie de llamado, es un mensaje de nuestra mente, ¿no? De decir, te acercas a la línea, de ahí para atrás, de ahí para atrás, ¿no? Cuando estaba muy desbordado el paciente, pues hay que buscar qué fue lo que pasó, qué lo llevó hasta ese punto, ¿va? Otra vez, que sea consciente, consciente, acuérdense, es conocimiento, ¿no? Que sea consciente de lo que sucede para que pueda ahora implementar, pues, digamos, sus recursos para volver otra vez a su propia capacidad. Contener, me quedé pensando en varias cosas. Contener, recuerden que la mente es como una especie de universo, no tiene fin, ¿va? Entonces, entre más y más y más agreguen a la misma situación, nos estamos, digamos, perdiendo el presente y a lo mejor estamos más pendientes del futuro, que es lo que regularmente nos lleva a la ansiedad, ¿no? Y si pasa esto, regularmente es miedo al futuro. Seguramente lo han escuchado, digo, afortunadamente hay mucha información en redes, ¿no? Pero cuando estamos listos para captarlo y entenderlo, llegamos a esa información. Entonces, se dice que la ansiedad es demasiado, vivir demasiado en el futuro, el estrés demasiado presente y la depresión demasiado pasado, ¿no? Porque todos tenemos un poco de todo, pero el problema es cuando una área de estas tres invade nuestra cotidianidad, nuestra vida. Entonces, ya no pensamos claramente, solamente sentimos. ¿Qué sentimos? Pues como el miedo nos invade, ¿no? Y la mente no sabe, tenemos que decirle, no está pasando nada ahora, ¿no? Me voy a ocupar de lo que está pasando y lo que tengo que resolver. Pero, pues les digo, se dice fácil y cada uno lo hará con sus propios recursos, ¿vale? Bueno, quedamos que entonces la ansiedad tenía que ver con anticipación de una amenaza, sensación de preocupación constante y estado de alerta física y mental, ¿va? Porque también tenemos, por decir o por nombrar algunos síntomas físicos, como les decía, el descontrol, ¿no? Esto que llamamos temblor, sudoración, taquicardia, esos son síntomas físicos, pero que son generados por un estado mental que está temiendo a un futuro, por alguna situación, no es que se la inventó, por alguna situación que vive en el presente, o a lo mejor aprendió a vivir de ese modo, tratando de protegerse, trata de entender el futuro para protegerse, para estar alerta, para estar atento, para que no le tome desprevenido, ¿va? Al organismo, por supuesto, me refiero. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué creen? Se complica más, ¿no? No tenemos solo un tipo de ansiedad. Entonces, cuando dicen, pero es que dígame qué hago para controlar la ansiedad. Y yo digo, primero entender qué tipo de ansiedad tienes. Tendríamos que identificar qué tipo de ansiedad tienes, porque tenemos la ansiedad generalizada. Así como lo dice, preocupación excesiva y persistente por diversas situaciones, ¿va? O sea, por muchas situaciones, porque ya tenemos una contaminación. Recuerden que aquí en este punto, la mente parte del pensamiento, pero ya solamente está sintiendo. Entonces, no está entendiendo por qué, la mente, por qué si manda las señales no corremos y no nos ponemos en resguardo, vaya. ¿Por qué no nos protegemos si nos está mandando todas las señales, no? Pero es que a través de los sentidos, visual, auditivo, nos damos cuenta que no hay necesidad de correr o de ponernos en resguardo, protegernos. Entonces, es contradictorio para la mente, pero mientras menos hagamos caso de las señales que nos manda, pues peor nos vamos a sentir, ¿no? Y así, hasta que no, a ver, respira, porque eso lo que nos hace es volver al presente. ¿Por qué la respiración nos haría volver al presente? ¿Por qué creen ustedes? Porque nos hace conectar los sentidos aquí y ahora, como diría la Gestalt, ¿no? Y nos va relajando, ¿no? Esos ejercicios de respiración, se oxigena el cerebro, va empezando a
llegar un poco la tranquilidad, perdemos la intranquilidad, ¿va? Entonces, habría que definir primero de qué tipo de ansiedad estamos hablando. Generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obsesiones, compulsiones difíciles de controlar. Compulsiones quiere decir repetir, 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 ¿va? Entonces, da ansiedad, digo, sería otro tema, ¿no? Cuando hablamos del obsesivo compulsivo. Es la ansiedad lo que le mueve, ¿no? Le da ansiedad de, ¿y si pasa este, si pasa el otro, ¿no? Hay personas que tienen la necesidad de cerrar más de una vez o verificar que ha cerrado bien la puerta, ¿no? Merlina, te veo con ganas de participar, suéltamela. ¿Tú en tu práctica clínica cómo vas? ¿Cómo ves? Pues, ajá, ahorita que estamos viendo los varios tipos, yo acá en mi mente estoy como conectando, ¿no? Con lo de mis, este, mis pacientes. Entonces, mm, sí hay quienes prácticamente pueden llegar como a tener como todos, pero pues prácticamente no identificarlos. Lo que me llamó la atención bastante es como la lectura, bueno, más bien escritura, que es ay, ya no sé. ¿Terapia de descarga, Ah, te refieres? Ok. ajá, la terapia de descarga. Ujú, eh, es curioso porque uno les dice, ¿no? Eso a los pacientes de repente cuando están como muy saturados, ujú. eh, y ellos así como, "Ay, ¿cómo voy a escribir eso, no? O sea, Ajá, no pago, no te pago para que me digas que escriba". Siento yo como que así les ah, veo la expresión, ¿no? Pero ujú, si supieran que es tan importante y el efecto que causa como el escribir todos sus pensamientos y de todos, no sé, de 10 pensamientos que tengan, van a ujú. ver que la verdad 8, o si no es que todos, son como en cierta forma, pues, sin sentido o fácil de solucionar. Entonces, creo que eso es como, Darse cuenta, ¿verdad? darse cuenta, como muy importante para Mm. ellos que a veces, pues, no lo toman en cuenta, también como los ejercicios de respiración, lo que comenta ahorita o sea, por algo también uno, pues, les da como esas, sugerencias, ¿no? Que para relajar, para, pues, bajar un poquito la ansiedad o el estrés. Sí, bueno, te recuerda que hablábamos justamente de eso, que la persona afectada llega a perder un nivel importante de conciencia que ya no puede reconocerlo, ¿no? Entonces, por eso viene con un especialista para que le podamos ir diciendo, bueno, mira, haz esto, haz lo otro. Y al principio lo vamos haciendo como contacto con un ligero empujoncito de, puedes ir escribiendo, ¿no? Y como tú dices, puede ser que su primera impresión sea de a eso vengo a terapia para que me digas, esa es la cuestión, ¿no? Que es muy delicado decirle a los pacientes porque no a todos les funciona las mismas indicaciones. Entonces, le hacemos recomendaciones o le preguntamos, oye, ¿has pensado o alguna vez has intentado escribir cómo te sientes, ¿no? Y cuando vemos que tiene cierta disposición, porque esa es nuestra función, ponerle palabra donde el paciente no logra ponérsela. Cuando le ponemos esa palabra y dice, ah, no la había pensado, ¿no? O esa indicación de, oye, sería bueno que tuvieras un cuaderno en la mano y que empezaras a escribir cómo te sientes, así, así, ¿no? Ah, no lo había Sí, de pensado, ¿no? hecho Ujú. de hecho, sí tengo, un paciente, digo, no sé si pueda como ayudar también esta parte, como dice, pues no es charla, ¿no? Entonces, Sí, sí. en mi experiencia con ese paciente, sí está muy saturado de sus pensamientos. Entonces, sí le hice esa recomendación. Le comenté, le dije, mira, creo que sería bueno, le dije, no sé si que trajeras una libreta, le dije, y escribieras lo que estás pensando. Le digo, si pudieras como darte cuenta sobre, pues, tus pensamientos y darle como un poco de forma o de organización, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, a él sí le ve así como la cara de, o sea, ¿escribir? Entonces, fue como, en la sesión pasada de esta semana fue lo que le sugerí. Ujú. Entonces, a ver en la siguiente en la siguiente sesión, pues, a ver si lo llegó a trabajar, pero Bueno.
creo que sí le ayudaría bastante, pero sí lo vi con cara de, así como, ¿quieres que escriba? Pero sí, sí le, creo que a él sí le va a ayudar bastante. Y como dice, no a todos los pacientes Funciona lo mismo, ¿no? funciona lo mismo, Claro, pues, entonces, tenemos que ir avanzando individualmente con cada uno, con cada uno. qué es Ajá, lo que le funciona a uno y qué le funciona a otro, ¿no? ujú. Pero bueno, eso es algo que creo que es importante considerar que los terapeutas tenemos que trabajar mucho la paciencia con nuestros pacientes y no es como que nos cueste trabajo, ¿no? Solamente quiero hacer énfasis que es algo que debe caracterizar, no sé si luego soy muy determinante, el todo y el nada, ¿no? Pero sí creo que es muy importante, ¿no? Que tenemos que ir atendiendo ese acompañamiento con nuestro paciente porque es en ese punto en quien más confía nuestro paciente, ¿no? Entonces, irle dando como ciertas herramientas y si no le funciona está bien, buscamos otras, somos un equipo, ¿no? O sea, el paciente trae su dolor y nosotros le ayudamos, los terapeutas, a sostener ese dolor para que le pese menos, ¿va? Entonces, imagínense el enorme privilegio que tenemos cuando los pacientes nos buscan justo porque están confiando en nuestro trabajo profesional, vaya, ¿va? Entonces, lo que el paciente hace cuando escribe, retomando esto, es justamente desdoblar el pensamiento. Ok, empieza a analizarse, empieza a entenderlo un poco más, ¿no? Empieza a tal vez a escucharse lo que queremos, ¿no? Y le decimos, no importa, mira, escribe buenas noches si tú quieres. Y es que lo intento, pero no, pues no te preocupes, escribe buenas noches. Es que también lo intenté. Bueno, escribe una frase para mí, ¿no? Ok, ¿no? La psicóloga dijo que, aunque sea la indicación, escríbela, o sea, para que empiece como a adquirir esa confianza poco a poquito. Recuerden que estamos lidiando con un montón de síntomas y el más importante es que está invadido por el sentir, por lo tanto, el pensar es que la psicóloga me dijo y es que la psicóloga me dijo, pues también, puede ser también muy persecutorio. Entonces hay que darle el tiempo para que el paciente pueda eh, desarrollar, como digamos, desarrollar, ¿no? Imponer su propia capacidad de desarrollo de su pensamiento, de desdoblamiento, vaya, ¿no? Empezamos con un hola y al rato ya le da un uso mayor, que es lo que se pretende a ese cuaderno, ¿va? Estoy hablando de pacientes, ¿va? Digo, esto es algo que nos puede servir a todos, pues, ¿va? Entonces, quedamos que hay un montón de tipos de ansiedad, ¿no? También es el trastorno de pánico, ataque repentino, esa es la diferencia, ¿no? De terror y síntomas físicos intensos. Aquí aparentemente no hay una razón. En la ansiedad sí, digamos que es un cúmulo, pero aquí es una, así, tal cual, como una descarga. ¡Fum! En ese momento llegó, ¿no? Y la gente puede llegar a pensar que se está muriendo, ¿no? Es de, ¡ah! Me dio un ataque, me estaba dando un ataque en el corazón y no sé qué. No, era un ataque de pánico. Pero como aparentemente no tiene una razón, pues entonces, pero vive en un estado de ansiedad crónico, permanente, entonces llega el ataque de pánico, ¿verdad? En cuanto a las fobias, también es otro tipo de estrés, ¿no? Miedo extremo o irracional a objetos o situaciones. Ajá. Digo, tenemos muchos ejemplos históricos, ¿no? Que el hombre de las ratas. En psicología hay muchos ejemplos, pero pues digo, también podemos verlos en la vida cotidiana. A lo mejor ustedes me hablan de que a un pobre bicho como una cuca pueden tenerle este, así como cierta fobia, un ratoncito, como el elefantito, ¿no? Que sube la patita porque el ratón va pasando, muy característico en las películas infantiles. ¿Quién sabe? Yo creo que nuestro trabajo no es juzgar y demeritar y asignar un valor o decir es correcto o no es correcto. Nosotros como terapeutas, los que somos terapeutas, lo que hacemos es la cura a través de la palabra. Prestamos una escucha, un oído diferente, ¿va? Trabajamos con la angustia de lo que el paciente no dice, porque lo que dice no es, ya lo está diciendo, ¿va? Entonces, hacemos preguntas a partir de ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está tu semana? ¿Va?
para identificar esa señal, vaya, ¿va? Bueno, el estrés postraumático, que luego de repente lo veo muy popular en las redes sociales, ¿no? Tal cual, dice, revivir traumas del pasado y con ansiedad y recuerdos, ¿va? Estrés postraumático. Después de una situación traumática, ahora, tampoco vamos a decir, esto es traumático, esto no, esto sí. Trauma. ¿Y para quién? Para la persona que lo está manifestando, ¿va? Cada quien sabe lo que siente. Entonces, solamente nos enfocamos en su sentir para poderle ayudar a elaborar sus posibles reacciones o respuestas ante esa situación, ¿va? La fobia social también, aunque ustedes no lo crean, puede ser muy, muy presente. Cuando luego dicen, ¿y si vamos después? ¿No? Pues poner la salida, aunque sea así como que si no es necesidad, si no es obligatorio, mejor no vamos. Bueno, pues se evita por cualquier medio el tener que exponerse. Dice miedo a situaciones sociales y a ser juzgado por otro, aunque en realidad el juicio está metido en nuestra cabecita, ¿verdad? Puede estar metido en nuestra cabecita. Es como auto-observación, ¿no? Entonces creemos que los otros nos ven, pero pues los otros van con su vida, ¿no? Con sus preocupaciones, con sus prisas, como para que estemos pensando en que nos están observando, ¿no? Es más, yo creo que muchas veces ni siquiera nos vieron. Vi una imagen que decía algo así, ¿no? Que cuando se pelean nos peleamos ay, no nos peleamos, ¿verdad? No quiero decir que me peleo. Cuando alguien pelea en el tráfico, muchas veces ni siquiera recuerda el rostro de esa persona, no tiene un rostro, ¿no? Solo dice, ay, era un tipo, ¿no? Pero ese tipo resulta que no tiene ese rostro. O sea, no hay modo de describirlo. Y menos si venía con casco, qué sé yo, ¿no? Lo que les quiero decir es que estoy de acuerdo y que es un cúmulo y un detonante. ¿Por qué? Pues a lo mejor traía un tipo de ansiedad y no traía, carga, acumula, ¿no? Y ahora sí que no busco quién se la hiciera, sino quién se la pagara. Bueno, ansiedad por separación, seguramente también lo han visto por ahí, ¿verdad? En un mundo muy, muy lejano. Miedo a separarse de una persona significativa. Esto de lo que estamos hablando lo hablamos de un modo muy particular. Cada uno reacciona de un modo diferente, ¿no? No es el mismo tipo de estrés para una persona que para otra. Entonces, estamos hablando de estrés, de ansiedad, adaptación, supervivencia, a ver qué dice aquí, espérenme, sociológica, emociones, pensamientos, conductas, bienestar psicológico, salud mental. Esto es lo que podría llegar a afectarnos la ansiedad, ¿va? Y también, por otro lado, lo que nos podría estar tratando de persuadir o de avisar. Recuerden que tanto el estrés como la ansiedad es eso, un mensaje de nuestra mente, ¿no? Que dice aguas, alerta, alerta, ¿no? Así como la ambulancia, una alerta bajita dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de emergencia. Pues igual pasa con la ansiedad y el estrés, ¿no? Si vivimos en ello constantemente, pues créanme, la cosa no va a salir bien. Bueno, síntomas físicos. Hablamos de tensión muscular, dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, sudoración, problemas de sueño, malestar, molestias gastrointestinales, dificultad para concentrarse, ¿va? Claro, van a decir, ay, yo a veces me cuesta trabajo concentrarme, yo creo que a todos, bueno, a muchos, en esta época, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa y nuestra cabeza está pensando en 20,000 más. Entonces sí, es cierto, a veces la concentración como que no nos anda acompañando, pero habría que identificarlo. Eso es lo que hace unas 3 diapositivas que hablaba de lo normal y de lo no normal, es a lo que me estaba tratando de referir, vaya. Como diría un autor en psicoanálisis, una cosa es lo que yo dije y otra cosa es lo que entendieron. Ven, ya les eché la responsabilidad a ustedes. ¿Cómo ven? ¿Tienen preguntillas?
Ceci, Merlina, Cristina. Ana creo que ya se fue. Sí. No, maestra, de mi parte no, todo muy claro, muchas gracias. ¿Segura? ¿Todo bien? Sí. Sí. Bueno, ya saben, vivimos actualmente en una época en donde forma parte de, ¿no? Pero creo que cuestionarnos la situación por la que atravesamos es un punto importante de salud mental porque ya nos estamos cuestionando qué pasa, ¿no? Acuérdense. Perdón, maestra, nada más una pregunta. Dime. Entonces, los ejercicios de respiraciones para Volver al presente. Volver al presente, al aquí y a la hora. Sí, porque acuérdate ¿Qué? que cuando estamos hablando Sí. de estrés, la mente se fue, ¿no? Sí, sí, y los vuelves a centrar al Ajá. respirar y hacerlos volver a la realidad, vamos llamándolo así. Exactamente. ¿Y qué existe alguna otra herramienta aparte de la respiración? Para salir, hay muchos, muchísimos. Digamos ¿Cuál que sería luego, una de otra? pues bueno, luego hay quien recomienda, por ejemplo, los baños de agua fría, ¿no? Que te ayudan a conectar las neuronas. Son antidepresivos y antiestrés. Pero, por ejemplo, otra cosa que te puede servir, pues también hacer actividad física, por lo menos caminar media hora, 40 minutos. ¿Por qué? Pues el cortisol que se genera con este tipo de alarmas que se encienden en el cuerpo, en el organismo, nos van a ayudar para que se deseche el cortisol. Entonces, por lo menos el cansancio y el malestar va a ir bajando. Aristóteles decía que si la respuesta no viene a él, él salía, que si la respuesta no venía a él sale a buscarla. ¿Qué quiere decir? Que también sirve para meditar la caminata, ¿no? De repente encuentras respuestas que tal vez ahí traías pendientes, ¿no? Y entras en contacto con la naturaleza, tu propia naturaleza. Pero en una crisis muy, muy fuerte, que se sale de control, si tú tienes claro que es una crisis que se está saliendo de control, podrás contenerla y dices, es una crisis, ahora va a pasar, ahora va a pasar, ahora va a pasar, ¿no? Y obligarte a hacer ciertas cosas como escribir, ocuparte, ¿no? Para que la mente voltee su atención en algo que tú estás tratando de resolver en ese momento. Y bueno, por ejemplo, también se dice que si te sientes muy ansiosa, pongas un puñito de hielitos en tus manos, unos cuantos hielitos en tus manos. Lo que va a hacer es que el cerebro, su función es autorreparar el organismo. Entonces, al sentir ese frío, se siente como dolor. ¿Qué va a hacer? El cerebro va a mandar la señal en lugar de tratar de reparar el dolor mental, lo que va a tratar es de reparar el dolor físico. Y entonces se va a dirigir la atención ya no en lo que está pasando por tu mente, sino en lo que está pasando a tu organismo, que es el dolor que provoca el hielo en tus manos. Pero, pues, ¿qué te digo, Ceci? Terapia, ¿verdad? Habría que tomar decisiones, que eso es a lo que uno va a terapia. Ahora, tomar decisiones es con los recursos que uno tiene, no es que el terapeuta te va a decir, tienes que hacer esto y esto. No, claro, o sea, claro que se construye una respuesta y no se trata de destruir la vida de las personas, sino de reconstruir con los recursos que tiene y las decisiones las toma el paciente, pero nunca basado en el dolor y no es como que te voy a encerrar para que dejes de sentir. Por supuesto que no, ¿no? Empatía, respeto y comunicación en cualquier relación son la base. Empatía, respeto y comunicación. ¿Base sí? Perdón, maestra, no podía activar mi micrófono. Sí, muchísimas gracias. Se me hace muy buena opción eso de los hielitos. Sí, entonces, bueno, acuérdate que el problema no es sentir estrés o ansiedad, yo creo que el problema es que estamos acostumbrados a no ponerle atención al mensaje que nos quieren transmitir y eso es lo que termina acumulando o generando un cúmulo de mayor tensión. Sí, es que eso en mis alumnos a nivel secundaria nos ayudaría bastante. Que Sí, claro. ahí sí es un poquito más
Pues nada más solo es contener, porque Claro. no podemos Ahora, dar ni terapia ni nada, pero sí podemos contener. claro, ahora, con los chicos de nivel secundaria, pero en cualquier etapa de desarrollo del ser humano, pero voy a tomar como ejemplo la etapa de desarrollo que tú mencionaste. No quiero que caiga como culpas o repartir culpas, ¿no? Lo que quiero decir es que están en una etapa bien complicada de la vida. A veces se vive muy en solitario los jóvenes. Entonces, lo que ellos vienen cargando no es de ellos, es de lo que los papás les hemos depositado a nuestros hijos, ¿no? Lo que les ha tocado vivir, y si han tomado decisiones ellos en esa época de la vida, bueno, también creo que tiene mucho que ver el tipo de relación que tienen con los padres o los padres con ellos, por supuesto, ¿no? Ellos son jóvenes que acaban de salir de una etapa que debería de ser de las mejores, la infancia, ¿no? O sea, vivir tranquilos, cuidados por los papás, lo que cada uno pueda interpretar por lo que acabo de decir, ¿no? Eh, es difícil, ¿saben? Porque los chicos, por lo menos les hablo de la experiencia que yo tengo como terapeuta, si es que ya tomaron decisiones, pues evidentemente tienen consecuencias, pero esas decisiones vienen impulsadas por el tipo de vida que han llevado y esa no la eligieron ellos, ¿no? Entonces, una cosa nos va a llevar a la otra y a la otra, ¿saben? Porque sí, 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 o sea, te pueden servir a ti con tus alumnos para que tú logres a lo mejor intervenir momentáneamente, ¿no? Pero mientras no se atienda de fondo, pues vamos a tener esa metástasis, ¿no? Brota por un lado, luego por el otro, luego por el otro, luego por el otro. Entonces, el trabajo que hacemos como terapeutas, el trabajo que hago como terapeuta, es atender al paciente para que con sus recursos que tiene, los que tengo yo, los que tiene cada una de ustedes, eh, pueda ponerlo en activo y en acción para decidir qué es lo que le conviene vivir. Ahora, una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje, por supuesto. Creo que nos conviene hacer esa aclaración. No podemos simplemente soltarlo, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho trabajo que se tiene que hacer de manera individual con una persona cuando llega a estos niveles. Pero cuando estamos hablando de que son conflictillos de convivencia, como se espera en esa etapa de la secundaria, pues entonces sí, o sea, ponerle a hacer algún tipo de ejercicio para que baje la tensión, ¿no? Pero ellos necesitan muchas veces atención, incluso que alguien les diga por lo que está pasando sin saber qué está pasando por eso, ¿sabes? El adolescente, como muchos pacientes, no se da cuenta que no se da cuenta, ¿sabes? O sea, a lo mejor es una especie de mecanismo de defensa o modo que aprendió a sobrevivir su mente, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, es difícil, Ceci. Yo creo que es bonito tu trabajo, trabajar con los chicos, con los jóvenes, ¿no? Porque deja tú que sean el futuro para México, son su propio futuro, ¿no? Y cada persona le toca pagar la factura de lo que consuma a lo largo de la vida. Esto no es una maldición de la Llorona, ¿no? O sea, realmente es una realidad. Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que dice, porque eso va a terminar repercutiendo en la propia persona. Lo que, bueno, tanto Ceci y Merlina saben lo que es una proyección hablando desde la psicología, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es decir, es que seguro tú haces esto y esto y esto, pero eso es mío, ¿sabes? O sea, se lo deposito al otro, le digo, sí, me di cuenta que tú hacías tal y cual cosa. No, no necesariamente. Eso es mío. Todo lo que yo piense o lo que yo diga es mío. Entonces, si yo no tengo cuidado con lo que yo pienso y lo que yo digo, las consecuencias van a ser para mí, pero eso aplica para todos. Y los chicos son muy listos, traen muchísima información en la actualidad, ¿no? Entonces, eso está padre porque puede uno hablar muy directa y clara con ellos. Pero si ellos traen una idea de una autoridad autoritaria, lo que va a pasar es que se van a defender con quien sea. Y si ellos te ven en esa posición de autoridad, Ceci, pues entonces unos te van a recibir bien, otros no, pero tú tendrás que irte ganando el lugarcito, así, ¿no? O sea, creo que, bueno, algunas veces me han comentado los chicos, ¿no? Que luego los adultos les pedimos respeto, pero
habría que considerar que educamos con el ejemplo, ¿va? O sea, tenemos que respetarlos también a ellos, ¿no? Y ellos nos respetan a nosotros. Y más como Ceci, también como psicóloga, pues me parece que coincidimos en ese punto, ¿verdad? Sí, yo creo que ayer lo comentábamos en el consejo técnico que es la línea muy delgada entre como también lo que usted mencionaba es ganar la confianza, pero que no pierdan como la línea, es ser amigables, más que ellos no lo tomen como que, como que somos sus amigos, pues. Ajá. Eh, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque el adolescente está buscando esa amistad o el pares, ¿no? Entonces, Pertenencia, ¿no? Esa pertenencia, claro. ajá, y el trabajar en pares, ¿no? Él con sus iguales, pues súper padre, ¿no? Pero ya la autoridad, por lo mismo que usted Muy dice, yo intruso la autoridad, ¿no? sí, es muchísimo es el reflejo de los papás, porque tú citas al papá porque el chico trae ciertas circunstancias y el papá, tú dices, no, pues, ¿qué le puedo pedir al chico, no? El otro día una mamá me decía, maestro, es que usted dígale, a usted le hace más caso que a mí. Y yo, señora, pues usted es la mamá, ¿no? Sí. Creo que sí es el hecho de que tristemente, lo digo así, tristemente muchos papás, con tal porque lo he escuchado, esto hablo desde la experiencia, dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra o ser tan rígido como mis papás eran conmigo. Es que yo no quiero que ellos vean esa rigidez. Y tristemente nos vamos al otro extremo de ser tan permisivos que el chico no conoce autoridad. Entonces llega a la escuela y pues si no conozco autoridad con mis papás, menos con mis maestros, ¿no? Entonces Es sí que es un poquito complicado. es muy complicado, ¿sabes? Porque habría que separarlo subjetivamente, ¿no? Al chico para entender por lo que viene pasando ahora. En la adolescencia, los jóvenes tienen la necesidad del sentido de pertenencia, que es muchísimo más fuerte en la adolescencia que el instinto de sobrevivencia. Entonces, el de pertenencia supera al de sobrevivencia, que ustedes saben que se activa de manera natural. O sea, vemos a muchas personas agrediendo y gritando y disparando malamente en la vía pública, ¿no? Hace poco hubo un incidente de tránsito donde la persona sacó un arma y lamentablemente perdió la vida un usuario del transporte público, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es a lo que me refiero. A veces se pelean, la pelea la traen de manera interna y están buscando, y yo me refiero no todos, me refiero a este tipo de ejemplo, ¿no? Están buscando allá afuera quién les pague, pero no va a ser así. O sea, solo se echó un problema más a la vida y obviamente podemos dimensionar el nivel de problemón que tiene, porque su vida nunca más va a volver a ser la misma, ¿no? Y pues, ¿qué les digo? La víctima, lamentablemente, y así, ¿no? Otra víctima y otra víctima. O sea, está feo, ¿no? Pero, pues imagínense, los chicos están gobernados por el instinto, perdón, por el sentido de pertenencia, en lugar del de sobrevivencia. Por eso ponen tanto en riesgo, porque ellos Sí, buscan esos pares, ese pertenecer, esa validación. y buscan el que mi compañero, mi amigo me acepte. Entonces, Sí, claro. yo no me Son importa completos. dañarme, no me importa hacer cosas que yo sé que no son buenas para mí, con tal Piensa. de que el grupo, así es, con tal de que el grupo de amigos me acepte, o bien no me bullié, porque cuántos chicos no aceptan hasta dañarse con tal de pertenecer. El cutting Bueno, es uno de ellos, que se da entre dos o más. Empieza en cadenita y se va en cadenita. Entonces, ¿sí? sí es como esa unidad Ujú. con tal de
somos, ¿no? Sí. Y el adolescente es lo que busca. Y más, tristemente, yo lo veo y yo no tengo nada en contra, respeto demasiado a la comunidad de diversidad, pero yo lo veo en muchas chicas que este efecto tiene ya más fulgor ahorita, siempre ha existido, pero el de las chicas que están atraídas por su propio sexo, que muchas veces pues le llaman las lesbianas, ¿no? Que solo es un nombre, pero muchas veces estas niñas no es tanto, y porque tú lo platicas con ellas, y no es tanto porque estén convencidas, porque siento esa atracción, sino lo que estoy buscando es ese cariño o esa carencia de cariño que me está dando mi amiga y que no te encuentro en otro lugar. Y no es tanto mi atracción este, eh, sexual o mi atracción al sexo, ¿no? A mi propio sexo, sino es porque quiero pertenecer o porque quiero que me quieran. Entonces es muy complejo y muchas veces se van en ese sentido, no es por su gusto, es porque quiero pertenecer, porque quiero compartir con alguien o quiero tener ese igual. Entonces sí, creo que sí es un poco más complejo. Muy complejo, Ceci, porque yo creo que el primer punto es que no hay dos casos iguales. No podemos generalizar lo que a una persona le surge con tal o cual situación, a otra persona ni efecto le hace. Entonces, creo que en la niñez y en la adolescencia no podemos ir directamente con el chico y decir a ver qué está pasando, ¿no? O sea, tenemos que hacer una indagación de manera muy sutil como psicólogos para ver qué es lo que está viviendo en su casa. Y literal nos convertimos en una especie de muy, muy, muy mejor amigo, porque pues obviamente imagínense hasta dónde nos metemos en cuanto al estilo y forma de vida de esa persona, ¿no? Y que todavía viene y nos paga. Entonces, imagínense lo importante que es para los niños y los adolescentes cuando empiezan a presentar un cuadro de síntomas que puedan ir a terapia a tiempo. Los resultados que se obtienen entre más temprano, menos crónico podemos llegar a toparnos los síntomas, ¿no? Algunos ya vienen diciendo, es que cuando yo era chiquito, en tal o cual situación familiar, me llevaron a terapia. Y se alcanza a notar ese efecto, ¿saben? Porque uno dice, no, bueno, pues te hubiera ido peor si no hubiera sido, ¿no? Ahora, hay algo importante, recuerden que las emociones regularmente no se ven, los psicólogos clínicos pues sí los vemos, ¿verdad? Y otras personas que son muy sensibles y muy observadoras podrían darse una cuenta, podrían darse un rango de idea, digamos, ¿no? Pero nadie sabe nada hasta que no hablamos con la persona y empezamos a hacer indagación, ¿no? Para eso son las entrevistas. Ahí nos podemos dar cuenta, o sea, no es que no les tengan confianza a los papás, sino que no saben cómo expresarlo y otras veces la relación no es tan buena como para llegar y decirle. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, los adolescentes se guardan información para ellos, ¿no? Desconocimiento también, o sea, si uno le dice, es que me duele la espalda, ¿desde cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Por qué? Todo, ¿no? Resulta que es ansiedad y el chiquillo así, ¿y eso qué es? ¿No? Sí, o sea, él no sabe qué es eso. Es más, muchas veces ni siquiera le decimos, esa ansiedad, ¿para qué? ¿No? O sea, el niño va a decir, árale, ¿y qué hago? O sea, esa es la siguiente pregunta, ¿y qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo se quita? O sea, tiene razón, ¿qué hace con eso? ¿No? Ah, digo, por eso les digo, a veces no decimos más que vamos avanzando conforme el paciente logre ir elaborando. Es su historia, no mi historia. Él la tiene que comprender, no yo. Yo voy acompañando. Y aunque yo diga, uy, ya me las sé todas, me callo. Porque el paciente tiene, eso me sirve para yo ir planeando mi siguiente intervención. Como los papás también, ¿no? Un poquito, tenemos que ir un pasito adelante, un pasito adelante, un pasito adelante. Y estar listos, porque los chicos vienen con mucha información y entonces de repente hacen cada pregunta y tienen que estar listos a ver, ¿no? A veces no tenemos la respuesta y le digo, no, ¿sabes qué? Ahora sí me agarraste mal parada, pero a ver, cuéntame, ¿qué es eso, no? O sea,
también es válido reconocer que no conocemos todo y que pues él sí sabe lo que siente, ¿no? Y no decirle, no, seguro te sientes así. El paciente le dice, no, todo menos eso. Sí, porque ya se generó una dinámica medio rarita, medio random, dicen los chiquillos, ¿no? Estamos casi a 10 minutitos de cerrar. Así que, ¿cómo van? ¿Todo bien? Excelente, maestra. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, pues ya saben, ¿no? Que una de las recomendaciones que podemos hacer, a veces los vemos literal, el organismo se puede llegar a envenenar con tanto cortisol, que es la hormona que naturalmente genera nuestro cerebro y la distribuye a través del organismo, pero el problema es que cuando es demasiada se acumula, ¿no? Entonces necesita hacer actividad física. La actividad física es muy importante. Y no tiene que ir a levantar pesas, ojalá y sí. Pero bueno, la caminata, cardio, es muy importante que le digamos, sal al parque, ¿no? Ve a caminar. Muchas veces vienen con apertura total de seguir indicaciones de nuestra parte. Entonces, ahí es cuando le decimos, a ver, ¿no? ¿Tienes oportunidad de ir a caminar? Sí. ¿A cuánto tiempo está el lugar donde vas? A tanto tiempo. ¿Vas tú solo? ¿Vas acompañado? No, voy acompañado, voy solo. Esos factores también habría que considerarlos y ponerlos, ¿no? Que una persona que está bajo un estrés puede atravesarse la calle y no darse cuenta. O imagínense que le da un ataque de pánico, por eso uno tiene que medir los riesgos conforme el paciente vaya hablando de su historia, de cómo vive estas situaciones, ¿no? Ajá. Entonces, es un trabajo muy bonito, sin embargo, sí creo que hay pacientes que eh, no se van a oponer y otros que sí, a que les demos ciertas recomendaciones. Ahora, pues son recomendaciones, el paciente es el que decide, ¿verdad? ¿Va? Eh, ¿Qué más? Creo que dentro de lo posible abarcamos en su generalidad. Estaba acá con... Ay, listo, ¿cómo van? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, yo de mi parte todo bien. No, voy a dejar de grabar. Ay, otra vez intento detener la grabación de otro lado, ¿eh?